Muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a este curso mediante el cual la Unidad de Extensión de la Universidad Militar quiere exponerles a ustedes un tema de bastante envergadura, pero muy interesante, el tema de la responsabilidad derivada de la actividad contractual del Estado. Me presento, mi nombre es Natalia León Velázquez, abogada egresada de la Universidad Externa de Colombia con maestría referente a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual del Estado, abogada litigante y asesora para entidades públicas y particulares frente a temas de responsabilidad y de contratación estatal. El objetivo de este pequeño video es englobar todos los aspectos relacionados con los posibles eventos y las consecuencias que pueden derivarse del ejercicio de la contratación, es decir, advertir en qué momento y cuáles eventos pueden ser generadores de responsabilidad tanto para las entidades públicas como para los servidores públicos o particulares, recordando que la actividad de la contratación del Estado no solamente le incumbe a los funcionarios públicos o designados como tales, sino también hacen parte los particulares que permiten la ejecución y quienes son oferentes y contratistas de las entidades públicas. De este ejercicio, de esa actividad de la contratación, es indispensable advertir su estructuración en una etapa previa, en una etapa contractual y en una etapa de liquidación, donde en todas se pueden derivar actuaciones inicialmente a favor del particular si la entidad pública o esa entidad estatal no atiende en debida forma, salvo obviamente que se generen ciertas particularidades, recordando que siempre la contratación estatal es un contrato bilateral, es decir, hay dos participaciones, ambos tienen que cumplir sus obligaciones de manera oportuna, sin mora, sin que haya alguna mora en el cumplimiento o un incumplimiento tardío o un retardo en el cumplimiento de las obligaciones, para que haya un normal curso en la ejecución. Cuando se presentan esos inconvenientes en el cumplimiento de las partes de esas algunas obligaciones, se entra a analizar la posible responsabilidad de alguno de estos. En este caso, inicialmente era la presentación de aquellos eventos mediante los cuales la entidad estatal puede ser objeto de actuación contenciosa, es decir, de remitir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o un medio alternativo de conflicto según lo que se haya advertido para solicitar la reparación, que también es importante que se tenga en cuenta en temas de reparación administrativa. Se entiende que hay un evento, un hecho dañoso, que es como tal lo que genera ese incumplimiento de esas obligaciones o esa carga a responder, y una consecuencia. Esa consecuencia la hemos denominado perjuicios en el entendido que es aquello que sobre lo cual yo voy a solicitar la reparación. Y tengo que advertir que como consecuencia realmente de ese hecho dañoso se logre probar que se están generando esos perjuicios. Ese nexo causal es una ligadura entre el uno y el otro. Obviamente, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo del tipo de actuación, dependiendo del tipo de contrato, pues existirán eventos en que estaremos hablando de una responsabilidad objetiva, una responsabilidad subjetiva, donde en el hacer deberán analizar otro tipo de criterios. Cuando hablamos de una responsabilidad objetiva, que hablamos que solamente es verificar el cumplimiento de la obligación y no necesito ver el comportamiento de la gente, mientras que en otros eventos sí es indispensable y necesario establecer el comportamiento de ese agente, si actuó o no con dolo, con culpa, un análisis más derivado hacia el análisis como tal de ese comportamiento. También, que es importante, aterricemos en materia de responsabilidad y sobre todo en temas de contratación. Las normas que rigen la actividad de la contratación son la Ley 80, principal Estatuto General de la Contratación Pública. Viene la Ley 1150 del 2007, que es una modificación a la Ley 80, y nuestro actual decreto reglamentario 1082 de 2015. No obstante, pues esto ha sido objeto de varias modificaciones y que obviamente, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del tipo de prestación o del bien que se quiere adquirir, pues hay otras normas que se aplican. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos limitaciones de tipo ambiental, hay normas especiales para el tipo de contratación, si es de infraestructura, si es de transporte, si hay temas médicos, temas biológicos. Entonces hay que también entender, siempre analizar el tema de la contratación
desde un aspecto muchísimo más englobante, ya que pues las tres normas que mencioné inicialmente pues son como una pauta general para la verificación de los requisitos, pero las particularidades están establecidas en las normas especiales. Quiero entonces hacerles y exponerles una presentación que realicé, por la cual ustedes la podrán consultar por intermedio de la universidad, para quien la requiera, que he denominado responsabilidad derivada de la actividad contractual del Estado. Que es importante y me permito hacerles la aclaración que el hecho de la actividad contractual no implica que solo haya una responsabilidad contractual, sino también pueden haber eventos que se configuren como una responsabilidad extracontractual, es decir, que no surge como tal de un contrato arreglado, sino que a veces hay ciertos hechos dañosos que me pueden generar unos perjuicios y que debido a esto debe entenderse que el Estado también tiene que hacer la reparación. Recordemos que les expliqué que el primer evento que voy a hablar es aquellos eventos donde el particular le reclama al Estado que hay un incumplimiento de sus obligaciones y como tal debe reparar, no sin antes aclarar que esto no implica que el Estado pueda realizar y utilizar todas primero sus potestades excepcionales, sus regulaciones de multas y afectación de cláusula penal para lograr el normal cumplimiento del contrato, incluso hasta la caducidad. Pero también el Estado puede demandar a ese particular cuando se vea afectado por el incumplimiento moroso, tardío o defectuoso de las obligaciones objeto del contrato. Veamos entonces el primer evento que voy a pasar a exponerles, que es el evento objeto de reconocimiento en la actividad contractual, que son las tres etapas donde se puede dar esos eventos, posibles eventos de responsabilidad. El primero, el de etapa contractual, es decir, previo a la suscripción de un contrato, y entiéndase desde el momento en que la administración reconoce unas necesidades, es decir, desde el plan anual de adquisiciones se plantean unas necesidades y debe utilizar los mecanismos legales para lograrlas hacer realidad. Es decir, en nuestro Estatuto General de la Contratación, que me advierte que la mayoría de procedimientos mediante los cuales una entidad pública realiza la contratación es mediante la selección objetiva, es decir, una convocatoria pública, salvo algunas excepciones. Entonces, todo eso que implica desde el momento que yo tengo la necesidad hasta lograr la suscripción del contrato es mi etapa precontractual, que está delimitada, obviamente, por unas etapas específicas que me trae la norma. Ya el segundo evento, la etapa contractual, empieza a contar desde el momento en el cual inicié, desde el que suscribí el contrato, hasta el fenecimiento o el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. Recordando entonces que durante ese lapso de tiempo, pues tengo que dar cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones principales y accesorias que se deriven de esto. Y por último, la tercera etapa es la etapa postcontractual y de liquidación, es aquella que se establece posterior al vencimiento del plazo de ejecución, pero que implica a la entidad realizar una verificación de actuaciones o dependiendo del tipo de contrato, de recibo, iniciar todo un proceso de liquidación donde también hay cumplimiento de obligaciones por las partes. Entonces, iniciando entonces con el tema de la responsabilidad precontractual, les traigo unos eventos particulares, no implica que sean los únicos, pero pues como los más repetitivos. Privaciones de participar es impedirle a ese oferente que se presente a un proceso de selección como tal y debido a esto entonces no pueda participar, no pueda ingresar. ¿Cómo hago esa privación? Estableciendo requisitos contractuales que no son propios para el contrato, que se advierte que lo que quieren es limitar la participación o asignar de manera particular a un solo contratista. Otro de los eventos es la privación a ser evaluado, es decir, ya logré presentar mi oferta, pero se me empiezan a hacer requisitos o solicitar requisitos que no están en el pliego y que me impiden entonces continuar dentro de mi etapa precontractual. Superado esto y siendo evaluado de la mejor forma, es decir, puedo ser el adjudicatario del contrato. Entonces, cuando hay una privación a ser adjudicatario es que la persona se demuestra que cumplía con todos los requisitos, que es adjudicatario, que hay una resolución de adjudicación, pero que esa resolución de adjudicación se la dan a otro, desconociendo el derecho que tenía la persona quien tuvo la mejor evaluación.
Posteriormente, la adjudicación, es decir, cuando hay un acto administrativo, hay una disposición y una manifestación de la voluntad de administración de contratar con ese oferente la entidad le impide ser contratista, es decir, que no suscribe el contrato en la fecha prevista, ni en los plazos correspondientes, ni en las condiciones inicialmente pactadas. Y otro evento que se puede dar de manera previa como tal a la suscripción del contrato es que yo ya tengo yo ya suscribí el contrato, pero tengo que realizar unas actividades previas para el inicio, también dependiendo del tipo de contrato. Y en ese interregno se me priva de iniciar el contrato en oportunidad. ¿Por qué? Porque es que el contratista tiene que alistar y dar cumplimiento a todos los requisitos necesarios, y cuando se le priva de ese derecho de iniciar oportunidad, él tiene que empezar a asumir unos costos. Recordemos que la actividad de la contratación pues va encaminada siempre a obtener una utilidad de la prestación de un servicio. Entonces, todos estos eventos que se pueden dar en la etapa precontractual implican un reconocimiento por parte de la entidad. Costos de participación y preparación de la oferta. En caso tal logré probar que yo era el mejor oferente y se la adjudicaron a otro, entonces puedo reclamar la utilidad esperada. Costos razonables investidos para ejecutar el contrato, es decir, que yo realicé todo lo necesario, empecé a contratar la maquinaria y no pude iniciar mi contrato, y aquellas prestaciones que se ejecutan así en el contrato, pero teniendo en cuenta y como soporte que iba a ser adjudicatario, que inicialmente pues ya tenía un contrato, pero pues no, el tema del inicio del contrato como tal no se da en oportunidad. Entonces estos son eventos donde entendamos que el reconocimiento son aquellos perjuicios que se dan como consecuencia de ese evento dañoso. El evento dañoso en este caso son algunos de los ejemplos que les traje para que lo pudieran tener en cuenta. Continuando entonces con esta exposición que tenemos que durante ya la ejecución del contrato pueden derivarse cualquier cantidad de situaciones que generen ese incumplimiento por parte de la entidad hacia el contratista. Recordemos que la exposición va más encaminada a advertir esa responsabilidad del contratista, no sin que la entidad estatal ejerza sus actuaciones y sus potestades excepcionales sobre el contratista. ¿Qué pasa? Primero, eventos de las obligaciones contractuales. Cuando de manera previa al cumplimiento de una obligación por parte del contratista, la entidad pública tenía que hacer cumplir una obligación, entregar, dar, y esta no se hace en oportunidad, el contratista puede reclamar aquellos perjuicios que se estén generando por este incumplimiento. Que esto también es otro de los eventos muy importantes, y es esa demora en la entrega del anticipo. Hay que verificar entonces que si hay un contrato que estipula donde la entidad pública va a hacer entrega de ese anticipo, pues esto tiene que ser entregado en debida forma, porque lo que se trata es recordemos que el anticipo no es una plata que entra de manera directa al patrimonio del contratista, sino que hace parte como un mecanismo de apalancamiento para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el anticipo es un dinero que no sale del patrimonio de la entidad pública, sino lo que se hace es ir amortizándolo mediante la ejecución. Es decir, es como un préstamo mediante el cual la entidad pública le da ese impulso económico al contratista para poder cumplir con la obligación. ¿Qué tenemos otras? Miren que acá hablábamos de obligaciones contractuales y obligaciones legales, es decir, cuando hay que cumplir normas ambientales, de infraestructura. Si la entidad pública no atiende esos requerimientos previos y que son óbice de ellos o directamente relacionados con su actividad, pues habría un tema de responsabilidad. Acá se ponen temas de ítems no previstos o mayores cantidades. ¿Por qué? Porque es indispensable tener en cuenta que hay contratos donde se prevé que por el tipo de ejecución es indispensable hacer esos reconocimientos. Si no se hacen esos reconocimientos en el término previsto y conforme los soportes que haya, pues habrá un tipo de responsabilidad por parte de la entidad pública, porque lo que genera fue un detrimento al contratista, a pesar de que éste advertía y probó en debida forma que lo necesitaba. ¿Qué es otra de las causales y siempre inconvenientes por parte de las entidades? La demora en el pago. De acuerdo con los contratos, es importante verificar los criterios y el cumplimiento de
del alistamiento de la documentación necesaria para el pago, que una vez se dé este alistamiento y entrega de documentación en debida forma, el pago debe proceder dentro del plazo previsto en el contrato. La mora en el pago de estas obligaciones genera intereses y puede generarle a la entidad reclamaciones porque se estaría generando un perjuicio para el contratista, quien aspira a recibir en tiempo de programación de pago lo correspondiente. Que también debemos tener en cuenta la mayor permanencia, es otro de los criterios que podemos advertir, que si no se hace el reconocimiento a pesar de ser probado, pues la entidad pública podrá ser objeto de demanda y de responsabilidad para reconocer este valor. Miren que acá relaciona las potestades y sanciones, distribuyendo entonces que si es posible que la entidad pública utilice sus mecanismos de control del contrato, pero cuando se excede o ejerce estas potestades y sanciones como no corresponde, también puede entrar a responder. Recordemos que entonces las multas y la aclaratoria de caducidad se debe hacer dentro del plazo de ejecución del contrato. La declaratoria de incumplimiento y por ende la afectación de la cláusula penal se puede hacer durante la vigencia del contrato o durante el tiempo de liquidación, porque me permite a mí entonces entender que hay un incumplimiento definitivo de la obligación por parte del contratista. Como les recuerdo, estos son eventos que expongo, no obstante no serán los únicos. Otros eventos, pero ya en la etapa de liquidación, recordemos que nuestra etapa de liquidación es posterior al fenecimiento del plazo de ejecución. En esa etapa puedo establecer obligaciones de cualquier tipo, les pueden cumplir una y otra parte, no recibir las obras, no realizar los pagos finales o los porcentajes establecidos, no realizar la liquidación a tiempo o demora en el pago de las actividades propias de la liquidación o una vez finalizada la liquidación. Miren cómo estos eventos se relacionan más como cumplimiento más de obligaciones accesorias, pero que pueden generar en determinado momento una solicitud de indemnización para la entidad pública por no atender en debida forma este pago o el cumplimiento de estas obligaciones, reiterando que esto no implica necesariamente que esta entidad pública no pueda demandar al contratista de igual manera. Dando esto, entonces sería nuestro cierre sobre el tema de la responsabilidad que surge de la actividad contractual como tal desde la ejecución. La siguiente responsabilidad que tenemos es aquella que se puede derivar de manera penal, es decir, estructuración de un ilícito descrito como tal dentro del Código Penal. Aquí sí que es importante poner de presente que acá no tenemos una entidad como tal, porque pues obviamente es indispensable que ustedes tengan en cuenta que penalmente no responden las personas jurídicas, sino responden las personas naturales, ya sea porque detentan un cargo, que actúan por sí solos o en representación de esa entidad pública. Que también es importante, hay en esto, como estamos hablando de personas naturales, quienes entrarían a hacer la verificación o la posible responsabilidad penal y responder por ella pueden ser los particulares, es decir, quienes están ejecutando el contrato, o los funcionarios. No necesariamente hay que advertir que esto se da durante solamente la etapa contractual, sino que se da también desde el mismo momento en que puede generarse la etapa de planeación, es decir, desde la etapa precontractual, porque uno y otro pueden influir en el desenlace de un proceso objeto de contratación. Los particulares. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando voy a hacer una verificación o una imputación a un particular, pero como consecuencia o derivado de temas de la contratación estatal, el sujeto activo se me identifica con el que, es decir, cualquier persona puede cometer el delito porque es un particular. En temas de contratación estatal hay conductas y solamente estas se cometen a título de dolo. No hay constituciones de actividades a título de culpa, salvo que la norma lo permita. Entonces, ¿qué es importante? Dos temas. La descripción del sujeto activo, el que, el bien jurídico que estoy protegiendo, la administración pública, ¿sí? Todas las conductas las realizo a título de dolo y no de culpa, salvo la excepción normativa que existe. ¿Qué ejemplos los podemos encontrar? Tráfico de influencia, celebración indebida de contratos, colusión, celebración sin el cumplimiento de los requisitos contractuales y cualquier descripción típica que pueda adecuarse entre la descripción del
Código Penal podrá ser imputable siempre y cuando pues esto esté relacionado con el ejercicio de la contratación. Sobre los funcionarios, que es importante, aquí sí el Código Penal hace la diferenciación. El Código Penal, miren, a diferencia como hablábamos del particular, el sujeto activo es el servidor público, es decir, que está enmarcado que solo lo puede cometer un servidor público, dependiendo de la calificación. Es importante el tema del servidor público. La comisión de la conducta implica tener y que... Hola, negra, pregunta, ¿tú tienes a alguien para hacer un desenglobe? Continuando entonces con nuestra presentación, vamos a ver la responsabilidad que se deriva, pero desde un ámbito penal. Es decir, acá no es como tal del ejercicio de la contratación, sino la intervención de esas personas en la contratación. Se puede dar desde el momento mismo de la planeación, es decir, desde la etapa precontractual hasta la liquidación. ¿Qué es importante? Recordemos que aquí no entra a participar el Estado. El Estado se declara como víctima de la actuación, donde entraría a presentar una posible denuncia o a declararse como víctima del proceso como consecuencia de esas actuaciones de los particulares o de los funcionarios. ¿Qué es indispensable tener aquí en cuenta? Que hay una descripción típica en la cual tengo que adecuar esa conducta. Esa descripción típica la encontramos en el Código Penal y el Código Penal pues es el que me va a establecer entonces cuál sería el delito que se puede imputar porque estamos protegiendo el bien jurídico de la administración pública. Aquí no hay imputaciones contra una entidad pública porque el derecho penal no sanciona personas jurídicas, sino personas naturales. ¿Qué vienen los particulares? ¿Qué es importante? Cuando encuentro una posible responsabilidad de los particulares, siempre debo adecuarla con la descripción de un sujeto activo, el que dice el que, es decir, cualquier persona en general. No tengo una adecuación específica para esa conducta. Y las conductas
que se generan como consecuencia de la contratación, que son cometidas a título de dolo, es decir, con el querer realizar esa conducta y el análisis que mi conducta es contraria a derecho porque conozco la consecuencia que se puede producir. Solamente están permitidas algunas comisiones a título de culpa siempre y cuando la norma lo permite. Les traigo unos ejemplos que se pueden generar, más no implica que sean los únicos eventos, toda vez que la adecuación típica que se hace de la conducta frente a la descripción del ilícito en el derecho penal es advertir cómo, mediante el cumplimiento o la descripción de alguno de los verbos rectores, la persona estaría en curso en un delito. Tenemos el tráfico de influencias, la celebración indebida de contratos. ¿En qué sentido? Influencia para la celebración indebida de contratos, porque el que celebra el contrato es directamente la entidad pública en representación, pero aquí el particular está actuando y generando una suscripción de un contrato, ¿cierto? Hay la colusión o la celebración sin el cumplimiento de los requisitos legales. Recordemos cómo tenemos que ver esas descripciones estén dentro del tema de protección del bien jurídico de la administración pública, pero no recaigan para aquellos delitos en los que puede incumplir el servidor público. Tenemos aquí entonces los funcionarios. Aquí sí es importante, miren que el sujeto activo cambia y si dice es el servidor público. Entonces aquí lo mismo, es la comisión de esas conductas tiene que ser a título de dolo, no admite culpa y son actividades propias del servicio, es decir, desarrolladas durante el ejercicio de esa actividad. Que tenemos, miren que son las mismas, los mismos ejemplos coinciden con los del particular, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, es decir, la adecuación típica, lo que es importante destacar es acá, la adecuación del sujeto activo, el sujeto activo, el servidor público. Siendo entonces esta la responsabilidad penal que se puede derivar como ejercicio de la contratación, recordando nuestro íter particular. Nuestra otra responsabilidad derivada que se puede dar es como consecuencia de la afectación de la moral, no moral pública, sino de todos esos valores que quieren protegerse mediante la establecimiento de ciertas conductas, porque lo que se trata en temas disciplinarios y su responsabilidad derivada de la contratación es que debe haber como tal, una actuación por parte de aquellos designados que debe estar conforme a los principios de la administración pública. Y ese es un deber funcional que deviene propio de los funcionarios designados específicamente para el tema de contratación. ¿De dónde se pueden derivar temas de la responsabilidad disciplinaria? Primero, un ejemplo, incumplimiento del deber funcional de vigilancia y control, ¿cierto? Inconvenientes en el tema de la delegación de la función pública y en la falta de control y vigilancia a la supervisión interventoria de los contratos. Recordemos que en temas disciplinarios ya no solamente hablamos de la responsabilidad derivada de los funcionarios públicos, sino los particulares pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias porque están afectando esos principios de la administración pública. Tenemos entonces en qué etapas sean las mismas etapas que les presenté directamente inicialmente, que son una etapa de selección, de planeación, selección del contratista, la celebración del contrato durante toda la ejecución y la liquidación. Las etapas no han cambiado, se mira como ese íter, ese desarrollo de pasos de la contratación para lograrlo. Tengo adicionalmente cuáles serían los sujetos, puede ser cualquier sujeto. Los números en el listado 1 al 7 son aquellos que como tal están relevados y establecidos por las entidades públicas, es decir, el jefe o el representante legal a quien se delegó, el comité directivo, el comité de contratación, el comité evaluador, el supervisor o el apoyo de la supervisor, los interventores, miren que acá tengo unos particulares, aquel que esté investido transitoriamente para realizarlas, aquí tocaría ver esta delegación o este acto mediante el cual está investido, aunque también puede ser por ley. Y otro que tenemos es cuando hay un tema por el manejo de los recursos públicos, que es importante ver en estos dos últimos casos sobre qué es lo que se está generando que se conviertan en funcionarios públicos o representantes de una entidad pública o del Estado. Y un tercer evento que tenemos, los particulares. Particulares, es decir, no quedan exceptuados de que no puedan ser objeto de investigación, que lo que recordemos que la actividad de la administración está reglada.
debe respetar unos principios y debemos encauzar esa conducta hacia esos principios, que no haya un valoramiento de los mismos. ¿Qué tenemos? ¿Qué se analiza en una responsabilidad disciplinaria? La tipicidad. La tipicidad es ver cómo esa conducta, muy parecida al tema penal, esa conducta se encausa dentro de una descripción. Esa descripción deviene obviamente del código. ¿Qué la diferencia en donde radican temas penales? El análisis de la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial es que me implica que haya realmente esa afectación de ese deber funcional que tenía el funcionario o el particular investido o el particular en temas de contratación, de hacer cumplir algo, de ejecutar algo. Es ese deber que me permite a mí advertir si habría o no una falta disciplinaria. Cuando no tengo estos tres elementos juntos, pues obviamente hay un tema, no puedo hacer la imputación. Y un tercero es un análisis de cómo esa conducta, o sea, esa realización de esa conducta contraria al deber funcional, pues se realizó a título de dolo o culpa. En donde está ese análisis posterior a la ilicitud sustancial, que se advierte que si hay ese incumplimiento de ese deber funcional, tengo que revisar que haya de manera específica ese comportamiento, ya sea título de dolo o culpa. Recordemos que es un tema escalonado. Primero tengo que verificar si pueden causar la conducta en un tema de tipicidad. Posteriormente mirar si de esa adecuación hay una violación a ese deber funcional, y posteriormente si hay una actuación a título de dolo o culpa. De lo contrario, como son sucedáneos, y si no se dan los tres, pues obviamente yo no podría iniciar una imputación. Les traje para que tuvieran en cuenta temas netamente de las faltas gravísimas. ¿Por qué? Porque las faltas graves o las faltas leves obviamente no tienen una descripción, no se pueden enmarcar, sino que lo que se trata es de establecer que pueden generar otro tipo de sanciones, otro tipo de faltas que no son tan gravosas. Las faltas gravísimas lo que sí genera es que una serie de consecuencias muchísimo, como dice su nombre, más gravosas para aquel servidor, funcionario particular investido que está realizando esa actuación. ¿De dónde vienen esas faltas gravísimas? Con realizar, por ejemplo, una conducta típica, es decir, que esa actuación que es objeto de investigación penal pueda ser trasladada a la investigación disciplinaria. ¿Qué tengo en esas conductas típicas? Celebración de los contratos de prestaciones de servicios. Estas otras las causales que tengo. Miren cómo hoy en día nuestro actual estatuto disciplinario trae unas causales más específicas, donde les hice una relación de los cuales se cabrían dentro del tema de la contratación. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución con personas sujetas a inhabilidad o con la omisión de los estudios previos. Entonces, ¿qué tenemos? Este es de una etapa previa, ¿cierto? Participar en la etapa previa o contractual en detrimento con desconocimiento de los principios de contratación. Miren que ya estamos hablando de otra etapa. Declarar la caducidad o terminación sin los causales, es decir, dentro de la etapa de contratación. Utilizar la urgencia manifiesta para la celebración del contrato cuando no aplique, es decir, como la urgencia manifiesta es una excepción a la selección objetiva y la participación pública, pues utilizarla cuando no corresponde genera una falta gravísima. Esta, no exigir o recibir los bienes y servicios sin la calidad estipulada y requerida. Que tenemos, esto pues se puede realizar durante la etapa de contratación o durante la etapa de liquidación. Y obviamente pues con todo el tema en boga de la corrupción, y lo que tratar es obviamente de estimular que no hayan actos de corrupción. Tenemos omitir la denuncia de los posibles o de los actos de corrupción que se generen. Si no se genera esto, pues que tenemos unas consideraciones particulares. Faltas gravísimas, pues que es importante tener en cuenta que por su descripción se entenderían cometidas a título de dolo, muy pocas a título de culpa, pero pues nuevamente tiene que haber esa clasificación. Y por último tenemos la responsabilidad fiscal. ¿Qué observamos en esta? Que la responsabilidad fiscal que analiza la malversación o extravío de los dineros públicos como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. Nuevamente, sujetos pueden ser particulares o servidores públicos. ¿Qué importa? No tengo la limitación, que puede ser en cualquier etapa: planeación, selección del contratista, celebración del contrato, dirección y control y ejecución del contrato y la liquidación. No hay una limitación particular, ¿cierto? Los sujetos, como se los enuncié, los mismos derivados o relacionados en la diapositiva
frente a la responsabilidad disciplinaria. Todas las personas que generan o que participan en esa gestión fiscal pueden ser objeto de una responsabilidad derivada de esa malversación o extravío, ¿no? Recordemos entonces que el objeto que ustedes vean esta presentación es cómo mediante el ejercicio de la contratación estatal se pueden generar toda una serie de conductas que recaen sobre la misma actuación pero con diferentes consecuencias, es decir, responsabilidades por el Estado en temas de contratación y responsabilidad específica contra la persona o la responsabilidad específica contra personas naturales que me pueden generar consecuencias de tipo penal, de tipo disciplinario y de tipo fiscal. ¿Qué elementos tengo yo en cuenta en la responsabilidad fiscal? Miren, acá tenemos un hecho dañoso, me estoy refiriendo cuando se da la malversación o el extravío de los dineros, que se pruebe que esa conducta se generó a título de dolo o culpa y que entre el hecho dañoso y la culpabilidad, es decir, entre ese acto que se me pruebe mi conducta, hay un nexo de causalidad que yo pueda relacionar que de forma específica por parte de ese funcionario, ese particular, pues realizó esa conducta sin o generando una malversación o un extravío de los dineros públicos. ¿Qué se tiene de esta responsabilidad? Que se entienda que la misma va amparada o genera como un análisis del comportamiento tanto de la administración al momento de establecer su necesidad, como penar o sancionar aquellas conductas que van en contra del normal funcionamiento de la administración, desconociendo sus principios y impidiendo o afectando su normal funcionamiento. De antemano les agradezco a ustedes por su atención y su participación. Feliz día.